a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Mamás, de nuevo bienvenida a Ser Mamás. Recuerden que este es un programa hecho y pensado para ustedes, a todas estas mujeres que se enfrentan a esta vida de madres. Como ya les habíamos dicho en el programa pasado, hoy continuamos con el doctor Mauricio Orozco, quien nos va a seguir hablando un poquito de todo este tema, de todo este cuento tan importante de ser mamás. Doc, ¿qué debe hacer una mamá o una mujer cuando quiere ser mamá? Bueno, lo primero que debemos hacer es pedir una cita que se llama una cita preconcepcional, Sí. o sea, antes del embarazo. En esa cita evaluaremos a la mamá, veremos qué factores de riesgo tiene para distintas enfermedades que pueden alterarnos el embarazo. Entre ellas están las infecciosas, citomegalovirus, toxoplasma, rubiola, si tiene las vacunas adecuadas, ver también si tiene una diabetes o no, pedir sida, pedir sífilis. Todo esto, para diabetes también toda la glicemia, todo esto nos puede decir que si la mamá no tiene ninguna de estas enfermedades, podemos posteriormente buscar un embarazo. Hay muchas cosas también, como por ejemplo hacer una ecografía transvaginal para saber si la mamá tiene una malformación en el útero, tiene un tumor en los senos, cáncer de seno. Se está viendo mucho, está aumentando la incidencia de cáncer de seno en mujeres jóvenes y en mujeres embarazadas. Hemos visto últimamente varios casos. ¿Y un embarazo aumenta el riesgo de tener? No aumenta el riesgo del cáncer de seno, tampoco aumenta que la enfermedad progrese más, no, pues lo malo es que es un cáncer de seno y no podemos, muchas veces estamos limitados para algunos medicamentos, para algunos tratamientos, pero no, y tampoco es una contraindicación, y tampoco, sí contraindica el embarazo si lo tenemos, pero si una mamá está en embarazo y tiene un cáncer de seno, no quiere decir que tengamos que terminar el embarazo. Doc, hablando de cáncer, y qué pena con usted, no solamente el cáncer de seno, sino también el papiloma. Es otro virus que está invadiendo muy fuerte ahora a las mujeres. Una mujer cuando tiene este virus y se enfrenta a un embarazo, ¿hay grandes riesgos? Bueno, sí y no. ¿Qué pasa con el papiloma? El papiloma tiene un riesgo muy importante, sobre todo de producir cáncer de cuello uterino o cáncer de cervix. Es lo único que produce un cáncer, o sea, de cervix. Se conocen muchas cosas que pueden desencadenar un cáncer de seno, algunas dietas, el cigarrillo, la edad avanzada, las irradiaciones y todo eso. Pero el cáncer de cervix se sabe que solamente lo único que importa es el papilomavirus humano. Entonces hay pacientes y hay muchas que pueden tener un papilomavirus humano, pero que si hacemos una buena citología, si hacemos un control de la citología cada año, hay nuevas citologías que se hacen cada 2 o 3 años, que es para tipificación del papiloma, para saber qué tipo de papiloma tiene la paciente, si es un papiloma que produce cáncer o no, porque no todos los producen. Y podemos impactar antes o saber que tiene algún riesgo importante para un cáncer de cervix, podemos tomar las medidas necesarias y ya después de eso, cuando vemos que todo esté completamente normal, podemos empezar un embarazo. Es importante también decir que el papiloma, las infecciones por el papilomavirus humano no se quitan. Siempre la infección va a estar ahí y siempre va a haber un riesgo de que la paciente desencadene un cáncer de cervix, dependiendo también del tipo de papiloma. Entonces, en el caso de que la mamá ya esté con el virus y se enfrente a un embarazo y no sepa que está embarazada, ¿hay un riesgo para el bebé de pronto en el momento del parto? No. ¿O se hace un parto por cesárea o algo así? No. ¿O puede tener un parto natural, vaginal, normal? Perfecto. Sí, el papilomavirus humano tiene varias cosas, son como 150 tipos diferentes de papilomavirus humanos, como si habláramos de perros, hay diferentes razas de perros, así es el papilomavirus humano, son diferentes tipos, entonces hay unas que son más agresivas, hay unas que producen cáncer, hay otras que no, hay unas que producen condilomas, que son las verrugas, hay otras que no. El papiloma, esta infección por el papilomavirus humano no contraindica ni el embarazo y tampoco si tienes un papiloma no quiere decir que tenga que ser un parto por cesárea. La única indicación de un parto por cesárea es cuando tiene una verruga o un condiloma, que es lo que llamamos, muy grande, que puede producir una obstrucción para la salida del bebé, ¿sí? Hay reportes, pero muy poquitos y todavía no se ha encontrado una relación entre
si se puede producir papilomas cuando el bebé nace en la laringe, en la boca, o cuando las mamás tienen esto, pero no es una contraindicación en este momento. O sea, Incluso no también hay presenta bebés... ningún riesgo para el bebé. Ninguno. Bueno, qué rico dejar como eso claro, porque hay muchas mamás que de pronto tienen esa condición y están esperando bebé y se encuentran de pronto como confundidas, desesperadas, con temor a muchas cosas, y también en cuanto a este tema del cáncer de mama. Claro. Que también está muy... Bueno, entonces una mamá, estas son como los chequeos previos a estar embarazados. La parte del útero que esté bien. La presión arterial, el azúcar, la parte de su útero, la parte pélvica, como tú lo dices, Catherine. Y descartar infecciones. Infecciones también son fundamentales. Y a veces cada paciente tiene sus factores de riesgo diferentes. Hay pacientes con enfermedades en la familia que pueden ser repetitivas, que tenemos que siempre estar muy pendientes de ellas para vigilarlas y decirle al paciente cuáles son los signos de que esta enfermedad pueda ocurrir y cómo puede repercutir esto en la salud de ella y del bebé durante el embarazo. Y de pronto las condiciones del futuro papá también cuentan. Son muy poquitas. Lo más importante son las infecciones, ¿sí? Esas son como las más importantes. Y también hay antecedentes de importancia cuando hay enfermedades genéticas en la familia del padre, que muchas veces, por eso hablábamos en la semana anterior de enfermedades que se pueden repetir, de la importancia de saber qué tiene un bebé, qué enfermedad, para saber si eso te puede repetir, y muchas veces que el papá puede aportar, o la familia del papá puede aportar estas enfermedades, que siempre hay que preguntarlas. Bueno, Doc, muchas mujeres, ya hablando con las condiciones del cuerpo de la mujer para enfrentarse a un embarazo, ya hablamos también en el programa pasado de qué exámenes se realizan durante el embarazo, durante la gestación, ya tocamos todos estos temas, pero muchas mujeres no saben la importancia de la revisión postparto. No saben la importancia. ¿Por qué es importante que las mujeres vayan después de su parto y se hagan la revisión, sea por parto natural o por cesárea? ¿Y qué es lo que se evalúa ahí, en esta revisión? Claro. Cada paciente es diferente, ¿cierto? Pero en general lo que revisamos es que el útero esté donde debe estar, que el útero al principio aumente mucho, tú lo dices, un útero involucionado que vaya disminuyendo. Si un útero no va disminuyendo, a veces pueden ser porque se quedaron restos de la placenta o está sangrando y está ahí un poquito de sangre en el útero. Todo esto nos puede orientar pues a que hay algo anormal. Algunas veces puede ser porque hay miomas y no se puede hacer absolutamente nada, pero esto es muy importante darnos cuenta de todo esto. Aparte de pacientes que tuvieron presión alta o diabetes durante el embarazo, y esto hay que controlarlo muy bien en el posparto, darles algo que se llama puericultura, cómo debe ser el aseo para ellas, cómo debe ser el aseo para el bebé, explicarles muy bien cómo es la lactancia materna, ¿sí? Las técnicas, lactar, yo siempre lo he dicho, es muy duro, muy difícil, pero es de las mejores experiencias que pueden tener, sobre todo ustedes, nosotros no ustedes, y es lo mejor que le pueden ofrecer a los bebés. Pero es muy importante hablar todo esto. Muchas veces también es fundamental esta cita del posparto para hablar a las pacientes, para asesorarlas acerca de la planificación, cuáles son las expectativas cuando quieren tener su próximo hijo, dependiendo de eso, también individualizando mucho a las pacientes, qué medicamentos o qué dispositivos se pueden utilizar para la planificación. Bueno, Doc, algo muy importante. A muchas pacientes hay que hacerles cesáreas. ¿Cuándo se debe realizar una cesárea? O sea, por obligación, que una mujer no pueda tener su bebé, no pueda parir naturalmente. Bueno, Catherine, hay unas indicaciones absolutas, ¿sí? Son muchísimas que pues no las podemos mencionar por tiempo, pero entre las más importantes es cuando un bebé viene sentado o viene en otra posición, viene como transverso, ¿sí? En esos casos, está muy bien enterada. En esos casos lo mejor es hacer una cesárea, aunque en otros países, en Europa, en Estados Unidos, muchas veces se indica, sobre todo cuando hay experiencia, que sea un parto vaginal, ¿sí? Que se puede hacer un parto vaginal. Aquí casi nadie lo practica y casi siempre se hace un parto vaginal. Cuando es gemelares, no siempre tiene indicación para hacer partos por cesárea, pero depende mucho. Pero es lo más recomendado. Depende mucho de la presentación. Si el primer bebé viene con la cabecita para abajo, se pueden atender los dos por parto vaginal. Si la paciente tiene 2 cesáreas o más, tiene que ser una cesárea la próxima. Si hay una cicatriz previa en el útero porque se le sacaron miomas o por otro problema en el útero, no cesárea, sino por otro problema que es una cirugía en el útero, también tiene que ser cesárea. Cuando el bebé es muy grande, ¿sí? También
con la placenta, cuando la placenta está previa, que es cuando la placenta está bajita y puede producir más sangrados. Todo eso son causas, todas esas son indicaciones de cesárea y muchas veces también por indicaciones de la mamá que se indica hacer cesárea. ¿Y edad gestacional para una cesárea? No, bueno, sí, ya sé. Las cesáreas, lo mejor y la indicación internacional es que las cesáreas se hagan por encima de las 39 semanas. Bueno, Doc. Doc, vamos de nuevo a nuestro primer corte a comerciales. Ya regresamos con más de esto de ser mamás. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Cárdenas, soy el administrador del Centro Integrado de Comercialización y Transporte del municipio de Guarne y el día de hoy quiero hacerles una invitación a que se vinculen con nosotros y participen de los espacios que venimos generando para la integración de actividades culturales, comercio de productos, diversión y invitarlos este domingo 30 de octubre a que participen de la gran celebración del mercado dominical y la celebración del Día del Niño, mercado en el cual podemos encontrar diferentes actividades y diferentes escenarios para el disfrute, como lo son feria artesanal, feria agroindustrial, feria gastronómica, concurso de disfraces, actividades culturales y muchísimo más. Recuerden, este 30 de octubre a partir de las 11 de la mañana en el Centro Integrado, los esperamos. Alcaldía de Guarne, tú nos inspiras. Venga, compadre, ayúdeme aquí a subir esto para vaciar el agua de la fábrica. ¿Para qué? ¿Para seguir contaminando? Eso del río aguanta. Camina, le muestro. ¿Ha vuelto a ver peces? ¿Se ha podido bañar aquí? ¿Necesita más pruebas? No, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental. Historias, comidas típicas, paisajes y mucho más. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Mi gente. No te lo pierdas, solo aquí en Cable Plus Televisión. Uniendo emociones. Los espacios públicos son para todos. Hagamos buen uso de ellos. Colombia respira paz. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. El agua es un derecho. Podemos exigirlo, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. El día que decidí convertirme en policía, hice un compromiso de por vida. Me comprometí a ejercer una profesión que siempre nos exige demostrar de qué estamos hechos. A llegar a lugares en los que difícilmente creerías que pudiéramos estar. A estar siempre frente a ti, sin importar lo que haya detrás. No es un compromiso fácil, pero todos los días trabajo para que Colombia pueda vivir como quiere vivir. Policía Nacional, un compromiso de corazón.
si nos decidimos, ¿qué pasaría si de una vez por todas nos decidimos hacer de Colombia el país que puede ser? Somos 50 millones en la mejor ubicación del planeta. Todos los climas, fauna casi infinita. Producimos petróleo, café, oro, esmeraldas. Tenemos industria, somos creativos, somos alegres. Tenemos talento, mucho talento. Tenemos fútbol, ciclismo, tenemos artistas, tenemos lulos, chontaduro, carambolos. Tenemos ciudades, pueblos, paisajes. Tenemos artesanías, vallenato, cumbia y mapalé. Tenemos arte, hablamos español mejor que nadie. Tenemos páramos, nevados, tenemos playas. Tenemos lo que se necesita para ser el mejor país del mundo. El siguiente paso es la paz. La paz es mejor que la guerra. Juegos, aprendizaje y mucha diversión próximamente en Carrusel Mágico. Solo por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. A dormir y mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Regresamos de nuevo a Ser Mamás con el doctor Mauricio, dado que estábamos hablando de este tema de la cesárea, que puede generar cierta controversia, porque supongamos cuando una mamá entra en labor de parto, llega a la clínica dilatando, supongamos 7 dilatación, y los ginecólogos toman la decisión de hacer cesárea. ¿Por qué? Bueno, mira, es muy difícil. Hay muchos estudios y hay unas herramientas. Se han tratado de hacer ecografías durante el parto, en el parto o durante el trabajo de parto, perdón, para saber la posibilidad de que un parto puede darse vaginal, ¿sí? Entonces, para que sea un parto vaginal se deben cumplir varias variables, entre ellos, como hablábamos ahorita, el peso del bebé, la posición del bebé. Es fundamental también tener una buena pelvis. Si tenemos un bebé grande, una pelvis estrecha, lo más, no va a salir, o va a ser un parto, puede que se nazca, pero va a ser un parto difícil y con complicaciones tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, lo que nosotros tenemos durante el parto es que lo ideal es que la paciente entre cuando esté en 4 dilatación o más adelante, o antes si tiene una membrana rotas, o antes si hay una indicación que haya que terminar el embarazo por una enfermedad de la mamá del bebé. En estos casos ya no lo vamos a tocar en este momento, pero entonces si tenemos una paciente que ingresó en 4 dilatación, nosotros sabemos, tenemos una herramienta que se llama partograma. El partograma nos va a decir a nosotros, nos va a orientar más o menos cómo debe ser la evolución normal de un trabajo de parto. Entonces nosotros sabemos que una paciente que tiene su primer embarazo, que ya tiene 2 o 3, debe dilatar y que el bebé vaya bajando a una velocidad determinada, dependiendo de cuántos partos tienes previos, si tiene membranas rotas, si tiene membranas íntegras. Entonces, nosotros vamos anotando todo eso en esta herramienta que se llama partograma, y el partograma nos va a ayudar a tomar decisiones. Si, por ejemplo, vemos que una bebé, si tenemos un bebé que no va bajando adecuadamente, pero la mamá tiene muchas contracciones, tenemos que ponernos alertas y pensar, y ver, y evaluar qué es lo que está haciendo que ese bebé no baje. No siempre son pelvis estrechas, no siempre son bebés grandes, lo que pasa es que el bebé se tiene que meter de una forma en la pelvis y tiene que hacer ciertos movimientos que le van a permitir descender y salir por vagina. Hay unos bebés que meten un dedito, o los bebés tienen que nacer mirando para abajo. A veces, si están con la cabecita para arriba, no pueden nacer, sí, pues va a ser un parto también difícil. Entonces son muchas cosas que tenemos que estar pendientes. Muchas veces también no hay actividad uterina, entonces suficiente, unas contracciones muy fuertes para que el bebé pueda salir. Entonces siempre tenemos que evaluar esto. Entonces hasta el final no podemos decirle a las pacientes es que si va a ser un parto vaginal o una cesárea. Puede que todo vaya perfecto, pero en algún momento de la evolución del trabajo de parto el bebé no bajó o no dilató lo suficiente y nos toca cesárea, y no podemos predecir eso con un tiempo prudente o lo que quisiéramos para poder decirle a una mamá que nos vamos a ahorrar esto. Entonces, definitivamente, Doc, nunca vamos a saber cómo va a terminar nuestro parto. Nunca. Doc, muchas mamás nos dicen, mamá, usted se va para una cesárea por X o Y motivo, pero no sabemos qué es una cesárea. ¿Qué es una cesárea, Doc? Muy bien.
No, y yo diría que no solo una cesárea, sino un parto. Muchas no saben que es un parto, o sea, muchas e incluso algunas que han tenido un parto previo, por la ansiedad o por la felicidad del primero se les puede olvidar. Entonces yo creo que en eso también, Catherine, fallamos mucho nosotros, los médicos, los obstetras, las instituciones de salud, y es la falta de información para las pacientes. No todas tienen la oportunidad de tener grupos como en la sala gestar, donde las orientan, les dicen para dónde van, qué se debe hacer, qué se tiene que hacer, qué es normal, qué es anormal, para ellas poder conocer y estar preparadas para dónde van. Doc, ya que tocamos el tema de la sala de estar y qué pena que lo interrumpa, ¿hay alguna diferencia en una mamá que está preparada mentalmente, físicamente, con todo el proceso que se hace en la sala de estar, ya que usted ha tenido la oportunidad de tener mamás de la sala de estar y mamás que no han estado en la sala de estar? ¿Hay alguna diferencia en estas mamás? Sí, hay mucha diferencia. Obviamente también depende mucho de la persona, depende mucho de la paciente, porque hay pacientes que tienen umbrales del dolor más altos o más bajos, ¿sí? Y por más preparada que estés para un parto, sí, si tienen un umbral de dolor bajo ya. Sí, entonces eso depende mucho. Pero en general te digo que las pacientes que van a la sala gestar o tienen otra preparación, los cursos psicoprofilácticos y todo eso, que están preparadas, que saben cómo respirar, que saben más o menos para dónde van, que saben qué es una contracción, que saben la evolución normal, cómo debe ser. Estas pacientes saben cómo respirar, cómo pujar, cuándo hacerlo, cuándo no, que ya van con una orientación importante. Estas pacientes les va mucho mejor, necesitan menos anestesia epidural algunas, y esto nos va a facilitar a nosotros y a la mamá e incluso al bebé esta preparación, y nos va a ayudar mucho para el parto. Bueno, entonces es fundamental la preparación física y mental para la hora del parto. Y como hablábamos, entonces ahora retomemos, a ninguna nos cuentan que aquí nos atenemos a un parto, sea natural, vaginal y por cesárea. Entonces contemos esto, retomemos qué es una cesárea y más o menos qué es lo que pasa en el cuerpo de una mujer cuando está por parto natural, porque por ahí dicen las abuelas que si una mujer sobrevive a un parto, puede sobrevivir a una cantidad de cosas, o sea, ya, sí. La muerte la tocó prácticamente. Mi abuelo dice que a un parto o a un matrimonio, si sobreviven a esto, ya hay mucho ganado. Bueno, no, un parto vaginal es cuando el bebé es expulsado por vagina. También se llama parto por cesárea, también si es parto vaginal o parto por cesárea. Cuando es un parto vaginal es cuando la expulsión, el bebé sale por vagina, tiene riesgos, pero en realidad los riesgos son mucho menores que una cesárea. La cesárea tiene unos riesgos mayores que un parto vaginal, pero siempre hay que ver cuáles son los riesgos, porque muchas veces un parto vaginal puede tener mucho más riesgos que una cesárea, como en las condiciones que hablamos previamente, cuando son 2 cesáreas previas, cuando hay una cicatriz en el útero, cuando el bebé es muy grande, la pelvis estrecha. Todo esto nos va a hacer pensar que en ese caso es mejor un parto por cesárea y que vamos a tener menos riesgos para el bebé y para la mamá en un parto que un parto vaginal, ¿sí? Bueno, pero entonces yo quiero que especifiquemos qué es una cesárea, porque es que realmente, en mi experiencia, duele demasiado, o sea, es una cirugía, es una cirugía para mí que duele demasiado y que hoy mi bebé tiene 6 meses y medio y todavía me duele. Sí. Bueno, mira, yo te cuento. Nunca he sentido el dolor, pero he tenido muchas pacientes con parto vaginal y partos por cesárea. Lo mejor es un parto vaginal, pero pienso que un parto también duele muchísimo, pero en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Después va a venir la incomodidad de la vagina, de los puntos, si te desgarraste, si tuvieron que hacerte episiotomía. Eso puede que moleste un poco, pero no va a molestar tanto como una cesárea, ¿sí? Una cesárea es con una anestesia que es por la espalda, se llama anestesia raquídea, donde la paciente no va a sentir nada de cierta parte del cuerpo, del tórax hacia abajo, va a respirar, va a sentir que la movemos, que la jalamos, pero no va a sentir absolutamente nada abajo y no va a poder mover los pies. Se inciden o se cortan varios tejidos, varias capas, hasta llegar a la placenta, hasta llegar al útero, perdón, y realizar la extracción del bebé. En todos estos pasos que acabo de mencionar hay riesgos de lesionar el bebé, hay riesgos de lesionar los intestinos, la vejiga, el útero se puede desgarrar. Una cesárea tampoco es que digamos que es muy segura, incluso hay cesáreas difíciles con extracciones del bebé difíciles, bebés que son grandes o que vienen en cierta posición que es muy difícil de cogerlos.
Y posteriormente a esto se presentan los riesgos de hemorragia, que también se dan mucho en los partos, ¿sí? Eso es una cesárea, se hace todo para lograr la extracción del bebé, sabiendo que hay menos, pues pensando que hay menos riesgos que un parto vaginal. Normalmente, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la tasa de cesáreas debe ser, con respecto a los partos, hacer 20 o 30% de los partos, sea por cesárea o sea por vagina. Y que los partos vaginales deben ser 80 o deben ser 70%, ¿sí? Pero muchas veces, en muchas partes del mundo, vemos que esta proporción está invertida. O sea, a veces incluso hay instituciones donde las cesáreas se ven mucho más que los partos. Muchas veces, ojo, que muchas veces las cesáreas están muy bien indicadas y pueden salvar la vida de una mamá y de un bebé. Hay cesáreas muy necesarias, pero como también lastimosamente hay cesáreas muy innecesarias. Y es los que se llaman innecesarias, ¿sí? También sabiendo que es llevar a la paciente a unos riesgos mayores. Bueno, Doc, ahorita hablábamos de los signos de alarma después del parto. Hablemos de los signos de alarma en cuanto a una cesárea. ¿Cuándo la mamá debe consultar después de parir, sea por cesárea o por parto natural? Perfecto. Hay unos signos como muy comunes a las pacientes, sea parto por vagina o sea parto por cesárea. Cuando una paciente tiene un dolor de cabeza fuerte, ¿sí? Puede significar un dolor de cabeza por hambre o porque la paciente tiene migraña, pero también puede significar una preeclampsia que va en evolución. La preeclampsia también da después del embarazo, entonces hay que estar muy atento a eso. Cuando hay fiebre, puede haber una infección tanto de la herida a nivel de la cesárea, del útero, de la vagina, o puede también ser una mastitis o una gripa o una infección urinaria. También siempre la paciente tiene que consultar a su médico por urgencias para descartar pues como lo más grave. Cuando hay un sangrado abundante, las pacientes después de un parto, de una cesárea, normalmente es que sangren incluso los primeros 42 días, pero si es abundante, la paciente entra en un estado que puede desangrarse, puede producirse una anemia y puede tener resultados pues, catastróficos. Cuando más también, cuando están los senos rojos, grandes, cuando tiene dificultad para respirar, dolor en el pecho, todo esto no es normal y cuanto antes la paciente debe consultar. Bueno, mamás, entonces ya saben, estos son los signos de alarma. Doc, se nos acaba el tiempo. De antemano muy agradecida por haber sacado este tiempo porque sabemos que usted maneja una agenda muy apretada, pero muchas gracias por haber estado acá en Ser Mamás y yo creo que esta información va a ser muy valiosa para todas las mamás que nos ven. No, Catherine, con todo el gusto, muchas gracias a ti y a todos por la invitación. Antes también muchas gracias por poder divulgar esta información que es muy importante para todos, para nosotros, para ti, para todas las mamás. Es algo mínimo que podemos hacer por ustedes y por mejorar la salud de todas nuestras gestantes. Bueno, Doc, para despedirnos, ¿algún mensaje, alguna recomendación a las mamás? Una recomendación importante, las citas preconcepcionales son muy importantes. Acudir a su médico, a su ginecólogo, médico general, para decir qué pueden hacer antes para evitar los riesgos y tener un muy buen control prenatal, lo más adecuado, lo que les dé la EPS, la prepagada, lo particular, que les pueda ayudar para siempre poder disminuir los riesgos y poder tener mejores resultados durante el embarazo. Bueno, al doctor Mauricio de nuevo muchas gracias y ya nos acabó el tiempo, mamás hermosas, entonces recuerden seguirnos de nuevo en nuestras redes sociales. Si ustedes tienen algún tema que quieran que tratemos acá en Ser Mamás, nos lo hacen llegar a través de nuestras redes sociales, en Facebook Ser Mamás, nos escriben, ves que a mi bebé, que queremos que tratemos este tema durante la gestación o cuando ya el bebé está en su parte de la infancia, en la primera infancia. Entonces ya saben, cualquier tema que quieran que sea tratado acá en Ser Mamás, nos lo pueden escribir en nuestras redes sociales. Muchas gracias por continuar con nosotros, nos vemos el próximo jueves con otro tema muy interesante, con una nutricionista. Nos vemos, que estén muy bien, hasta pronto. Los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas.